Tiempo ya para repasar lo que nos cuentan los periódicos digitales. Vamos a arrancar con, a ver si aparece, aquí está, El Confidencial, que nos dice: Vox apoya el gobierno PP Ciudadanos y renuncia a derogar la ley de violencia de género. Seguimos con el diario.es. El PP pacta con Vox para amarrar la investidura de Moreno en Andalucía. PP y Ciudadanos cierran el pacto para investir a Moreno presidente de la Junta. OK Diario, acuerdo total PP-Vox para la investidura de Moreno en Andalucía. Vemos ese momento de la fotografía entre los dos representantes del Partido Popular y los dos representantes de Vox en el Parlamento andaluz. Y nos queda Voz Populi, también misma foto, mismo tema, prácticamente el mismo titular. Vox apoyará la investidura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía. Vox y PP han alcanzado un acuerdo para que Juanma Moreno sea investido presidente andaluz. Esto es lo que nos cuentan a esta hora los periódicos digitales. Vamos ya, como decíamos, con nuestra mesa de expertas de hoy. Más de un centenar de asociaciones de mujeres de toda España se han unido para defender la ley integral contra la violencia de género. Con el título Ni un paso atrás, los derechos de las mujeres no se negocian, han leído un manifiesto contra el ataque que aseguran promueve Vox. Las asociaciones anuncian movilizaciones y advierten de que estarán enfrente de aquellos partidos que apoyen las pretensiones del partido de Abascal. Hacemos un llamamiento, insisto, a toda la ciudadanía para que no permita que se dé ni un solo paso atrás en los derechos de las mujeres y, sobre todo, para que diga alto y claro que con los derechos de las mujeres no se mercadea. Las propuestas de Vox son claramente la demostración de querer retrotraer este país a 40 años de dictadura. Nos parece muy preocupante que por parte de algunos partidos políticos cuyo compromiso con la violencia de género, cuyo compromiso con los convenios internacionales hemos creído, han entregado o han venido a escenificar una cierta cesión en este punto. Y en el Congreso se ha comenzado a trabajar para agilizar las medidas del Pacto de Estado de Violencia de Género, una ponencia que mantiene el consenso y que arranca, según los grupos parlamentarios, al margen de la polémica propuesta de Vox para derogar la ley integral. Hoy se han analizado un centenar de enmiendas. En los pasillos del Congreso, la presidenta Ana Pastor ha alertado contra el uso político de la violencia contra las mujeres. Todos los demócratas estamos, y sobre todo especialmente las mujeres, con las mujeres que sufren violencia, con las mujeres que son víctimas de la violencia. Estamos para protegerlas y sobre todo para que no se haga un uso político de las mujeres. Pues es de lo mucho que se ha hablado en las últimas horas sobre esa ley integral de violencia de género que hoy ponemos un poco a examen en este rato con nuestra mesa de expertas. Bienvenidas a las tres. Nos acompañan hoy Raquel Castillejo, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Giovanna Carril, abogada penalista. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también Sonia Lama, presidenta de la organización Enclave Feminista y psicóloga en el ámbito de la violencia de género. Buenas noches a las tres. Yo quería empezar, cuando estaba preparando la charla que mantendremos ahora, preguntando exactamente qué hay que entender como violencia de género, pero este trabajo me lo hizo ayer el Tribunal Supremo, porque ayer en una sentencia concluyó que es toda violencia de un hombre contra su mujer o exmujer, lo considera violencia de género, aunque incluso la violencia la haya empezado la mujer. ¿Vamos por válida? Pregunta para las tres, esta definición, Raquel. No. Siento decir lo que digo, pero no, vamos a ver. Violencia de género está muy claro en la Ley Integral de Violencia de Género. El artículo 1 lo dice clarísimo. Es necesario sustancialmente dos cosas. Tres, que se ejerza violencia, ¿vale? En segundo lugar, que esa violencia se ejerza en determinadas personas. Esto es un hombre y una mujer, pero este hombre y esta mujer tienen que tener una relación. ¿Cuál es? La de cónyuge, es cónyuge, pareja es pareja o novios. Bien, una relación semejante a la que es la del matrimonio. Y tercero, y importantísimo, que es lo que no puedo estar de acuerdo con la Sala Segunda en el Pleno, que en Pleno ha decidido esto, 10 de los 14 magistrados han decidido que algo que es fundamental es que el hombre sobre la mujer tiene que ejercer esa violencia con discriminación o ejercicio del poder o la desigualdad.
una situación de desigualdad manifiesta. Si eso es preciso y necesario, en lo que es violencia de género, podemos hablar de otro tipo de violencias machistas sobre la mujer, pero en violencia de género es necesario. No puede venir el Tribunal Supremo en este momento y decir que cualquiera que fuera la situación, esto es, que no es necesario ese ejercicio de poder y discriminación que se da por entendido siempre que el hombre violente a la mujer y tengan esa relación de afinidad a la que antes he hecho relación, que en todo caso se presupone que ya existe, en este caso violencia de género, no, que ya existe dominación y poder y que no es necesaria la motivación ni la intención ni la intencionalidad. Es necesaria la motivación y la intencionalidad, porque si no es otro tipo de hecho delictivo, que también es violencia, pero no es violencia de género. Giovanna. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Raquel. Lo que ha hecho la Sala Segunda del Tribunal Supremo es, de hecho, desvirtuar el artículo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género. Si no hay esa motivación de poder, de dominación del hombre sobre la mujer, se pierde la esencia de lo que se denomina violencia de género. No tengo nada más que añadir, es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Raquel. Sonia. Bueno, pues yo lógicamente voy a mostrar la discrepancia, ¿no? La pregunta era si estoy de acuerdo o no con el concepto de violencia de género. Incluso lo ampliaríamos, ¿no? El concepto de violencia de género, en cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, se refiere a la violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja. Y desde el movimiento feminista, y como así ha quedado plasmado en el Pacto de Estado, suscrito por todos los grupos políticos, hay muchísimas más manifestaciones de violencia de género, más allá de la violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja. Estamos satisfechas con la sentencia del Tribunal Supremo, entendemos que puede haber discrepancias, pero fíjense, no creemos que lo vayamos a poder situar todo en el pronunciamiento del Tribunal Supremo, en los distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y hablo sin ser una experta en jurisprudencia y en el sistema judicial. Pero los datos, las cifras, las manifestaciones están ahí. La violencia de género es un problema. La violencia de género es aquella que ejercen los hombres, algunos hombres, no todos los hombres, algunos hombres, sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. La Ley Integral de Violencia de Género es un instrumento que está resultando útil, digo porque el año pasado 47 mujeres perdieron la vida. Hay 4 casos que todavía se están investigando, son los datos con los que se cerró ese ejercicio del 2018. ¿Es un instrumento útil que hay que repensar, que hay que trabajar más? ¿En qué punto nos encontramos con estos datos? Es útil. La ley integral es útil. A la ley integral hay que dotarla presupuestariamente, y la ley integral no solo se basa en cuestiones penales, en cuestiones procesales. La ley integral, como bien dices, es una ley integral de medidas preventivas, y preventivas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la formación especializada a los distintos operadores jurídicos, en el ámbito de los servicios sociales. Entonces, la ley integral fue necesaria para compensar desigualdades que existían, ha sido un instrumento útil. El Pacto de Estado ha servido para ver qué cosas habría que ampliar o hacer de forma más sustancial que la ley integral se aplique, porque lo que estábamos denunciando desde hace muchísimos años las organizaciones feministas era la no aplicación de la ley integral, que es una manera de entorpecer los avances en igualdad. Pero por supuesto que fue, es y seguirá siendo un elemento útil. Esto me gustaría, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? La ley integral era necesaria, es necesaria, seguirá siendo, por desgracia, necesaria durante algún tiempo, según estamos viendo. Los datos son clarísimos, no solamente son 47 muertas, sino muchísimas mujeres que no son asesinadas a manos de los maltratadores, sino que, bueno, lo están sufriendo durante muchísimo tiempo, y es una muerte en silencio, se podría decir. Efectivamente, son varias las medidas que arbitra, y todas son muy válidas, medidas penales, medidas procesales, medidas sociales, medidas psicológicas, medidas económicas, etcétera. Bien, dicho eso, precisamente enlazando con lo anterior que habíamos comentado, es necesario que todavía, y estoy de acuerdo contigo totalmente, Sonia, es necesario que todavía los medios económicos se pongan, es decir, hay muchas medidas, pero son necesarias formación, especialización. Hay ahora mismo una ley que ha nacido en nada, el 28 de diciembre del 2018, que pone efectivamente en funcionamiento algunas de las medidas que están del Pacto de Estado, entre ellos que son la formación y especialización de los operadores jurídicos, para que haya, bueno,
haber, como decir, una adecuación, ¿no?, de conocimientos de los jueces, pero... Solo por recordar, porque hace unos meses ya tuvimos una primera mesa, ¿no?, hablando de tal, y es verdad que no todas las localidades hay un juzgado específico de violencia de género, y que hay jueces que tratan 10.000 cosas y también necesitan esa formación a lo mejor un poco, y que ahí es una de las medidas importantísimas que contempla el pacto y la formación ley. y especialización. Porque como estamos hablando de los jueces... Totalmente de acuerdo, efectivamente, porque no todos tienen esa formación y la requieren. Bien, pero dicho eso, precisamente, y en el Pacto de Estado están recogidas una serie de medidas, 200 y pico medidas. Algunas de ellas, la mayoría concuerdo, con algunas de ellas no. Entre ellas, precisamente, lo que estábamos diciendo antes, si necesitamos más medios económicos, si necesitamos más asistencia psicológica, más asistencia social, es decir, todavía no hay, para tantas mujeres que están sufriendo violencia de género, no hay los suficientes recursos de todo tipo. ¿Cómo vamos a ampliar, como es una de las medidas que recoge el Pacto de Estado, y como ahora la sentencia del Tribunal Supremo ha venido manifestando, que la violencia de género se extiende a todas las mujeres? Todas las mujeres sufrimos violencia, pero son otro tipo de violencias machistas. No podemos, porque no es igual la violencia de género, la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer. Cuando hay esa relación de afinidad, de una relación, bueno, que están casados, que son pareja, que aquella persona que sufre, o aquella mujer que sufre la violencia de un desconocido, nunca la ha visto, no es el mismo tipología. No podemos ampliar la ley de esa manera, porque la especialización, por ejemplo, y la formación de los jueces tiene que ser diferente en un tipo de violencia que en otro, por ejemplo. Entonces, ¿es necesaria la ley? Sí. No ampliemos a más mujeres, aunque todas necesitan eso. A ver, yo para empezar, a título personal, yo creo que la ley integral de violencia de género en sí es un error. O sea, yo abogo porque lo que debe existir es una ley integral de violencia intrafamiliar. Yo entiendo que los delitos cometidos en el ámbito familiar, por su naturaleza, porque tú estás en un ámbito de confianza, donde no tienes vigilia, no es igual estar en la calle que estar en tu casa, pues necesita una protección especial. Pero yo creo que esta protección debe velar tanto por las mujeres como por los hombres como por los niños. O sea, no me parece bien, no estoy en nada de acuerdo en que haya una ley que legisle por una cuestión de sexo o de género, como quieras llamarle. Ni me parece bien, y de hecho me parece como un atraso en el tiempo, que haya juzgados que juzguen a las personas por razón de sexo. Yo puedo entender que haya juzgados que legislen por razón de la naturaleza del delito, pero no por el sexo ni del autor ni de la víctima. Creo que llegamos a uno de los quits, ¿no?, del debate que hay estos días. Solo nosotros hemos querido hablar de lo que estos días hay mucha gente que pregunta y oye campanas y a lo mejor no sabe exactamente. Claro, el planteamiento es que la violencia de género es una violencia estructural basada en un sistema patriarcal. Entonces, no se está juzgando en función del sexo, sino se está juzgando en función de esa desigualdad estructural. La violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja es el pico de la pirámide, es la respuesta más extrema de esa violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. También la violencia sexual por parte de desconocidos. De ahí que desde el movimiento feminista, o por lo menos desde una parte amplia del movimiento feminista, hemos entendido que, por ejemplo, la violencia sexual debe tener todo un recorrido legislativo diferenciado y no amontonar en la ley integral todas las diversas manifestaciones de violencia. Pero el planteamiento erróneo es pensar que esto es una batalla de las mujeres hacia los hombres. Para nada. Esto es una batalla en la que está originada por el sistema patriarcal, por toda la desigualdad que llevamos viviendo todas las mujeres, independientemente de nuestra condición social, económica, de nuestros niveles académicos. Y tener ese negacionismo lo único a lo que lleva es a confundir a la gente, a que de repente oigan campanas y que no sepan de dónde vienen. Pero, desde luego, el año 2018, que se ha declarado año feminista, porque muchísima gente, muchísima parte de la ciudadanía se ha volcado a la calle para decir basta ya, eso no se puede negar. Por lo tanto... Quiero decir algo. Sí, Raquel, y después entiendo que yo ahora querrá solo replicar. terminar. Os voy a pedir intervenciones un poquito más cortas porque después nos parecerá que vamos muy justos. Las organizaciones feministas siempre vamos a estar en el lado de la igualdad. Raquel. Es necesaria la ley. Con independencia de que efectivamente exista maltrato también a hombres, no lo voy a negar. Existe lo que se llama la violencia doméstica y ahí entra ese maltrato que pueden ejercer las mujeres sobre los hombres, las mujeres sobre los niños sobre los adultos, porque eso existe. Pero el número es importante. Primero,
Por ejemplo, tengo un dato de 2010 a 2012, 17 mujeres asesinaron a sus maridos. Y fueron 131 mujeres las que murieron a manos de ellos. La verdad es que es un dato bastante diferente en números. Por lo tanto, ¿es necesario? Sí. Segundo, es cierto que los hombres nos matan por el hecho de ser mujeres, porque quieren dominarnos y no son capaces de dominarnos, y entonces el maltratador, cuando no es capaz de maltratar a su víctima, la mata, porque no le queda más remedio, según su pensamiento. Bien, la mujer no suele ser ese modus operandi cuando asesina o mata a parejas o exparejas. De hecho, una mujer que llega a la muerte ha sufrido unos episodios gravísimos hasta llegar a ese momento. Porque no ha podido dominarla. Un hombre normalmente no es así. Por lo tanto, creo que sí que es necesario, mientras que no se erradique y haya un número muy, muy inferior, o no haya ninguna, ojalá, necesitamos esta ley. Nos ha dicho mucho a partir de lo que te has dicho, Giovanna, no sé si quieres replicar alguna cosa, ¿no? Sí, muy brevemente. A ver, sí está muy bien, o sea, podemos decir que hay más cantidad de mujeres muertas a manos de hombres que de hombres muertos a manos de mujeres. A mí lo que me preocupa es que legislemos por número. Es decir, esto a mí me parece igual que si ahora decimos, vale, hay 2.000 accidentes laborales al año y 1.900 son sufridos por hombres y 100 son sufridos por mujeres, con lo cual vamos a tomar medidas de protección, pero como los hombres son quien más sufren en esos accidentes laborales, esta protección solo se va a aplicar a los hombres y a las mujeres no. Nadie aceptaría en esta sociedad algo así. Entonces, independientemente de que mueran más de un lado, más del otro, más niños, más hombres, más mujeres, no necesitamos proteger solo al que muere en mayor número. Podemos aprovechar el hecho de legislar para toda la sociedad. Esa es mi opinión. Por eso la considero que es incompleta y que no cubre a todos los ámbitos de la sociedad. Y solo para finalizar, y no olvidemos tampoco que tampoco protege a todas las mujeres, que hay veces que solo olvidamos y la gente lo desconoce. La Ley Integral de Violencia de Género no protege a las mujeres muertas a manos de otras mujeres, aunque sean sus parejas. Entonces, a mí esa ambigüedad y ese pensamiento dicotómico, a mí, pues yo no puedo compartirlo. Voy a insistir en la brevedad, Nada, por favor. Un segundo, solo un segundo. Si el accidente laboral, porque fueran muchos los hombres que murieran con accidente laboral y mujeres menos, pero es que la razón es porque a las mujeres no se les pone casco y a los hombres no. A lo mejor había que hacer una ley específica para que se les pusiera también cascos a ellos y no solamente a ellas. Y el argumento en cuanto a que estas mujeres, cuando son mujer y mujer, no se aplica la ley de violencia de género, es precisamente por el segundo argumento que daba antes. Es que ese poder, esa discriminación, la quiere ejercer siempre el hombre sobre la mujer, no una mujer sobre otra mujer. No es. Sonia. El planteamiento es muy básico. La violencia de género es la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, por parte de aquellos hombres que quieren ejercer ese poder. Aun no siendo experta en derecho, el Código Penal cubre cualquier tipo de delito. Y en este país, que es un Estado de Derecho, no se condena a ninguna persona si no hay pruebas. Una referencia a otro tema que siempre surge, las famosas denuncias falsas. Es decir, los datos del Consejo General del Poder Judicial son muy contundentes, porque nos dicen que un 0,0001% de todas las denuncias que se presentan acaban siendo consideradas falsas. ¿Por qué seguimos con este debate? Pregunto. Porque interesa. Porque interesa para no hablar de las mujeres asesinadas, de las mujeres maltratadas. Yo estaría deseosa de que en un debate sobre violencia de género, dados los datos del Consejo Poder Judicial, no se hablara de las denuncias falsas. Eso no estamos negando que haya denuncias falsas, sino que el dato no merece más de un minuto en un medio de comunicación. Respeto, por supuesto, que se hable de lo que se tenga que hablar. Sonia, ¿quieres? Ya. ¿Yo? Sí, sí. Y ahora voy. No, libremente, cada una cuando quiera. Estamos en una charla. Yo no estoy absolutamente de acuerdo en ese 0,0001 o 0007. La virtualidad de las estadísticas es que el resultado que arrojan depende de los datos que tomes. Entonces yo no puedo estar de acuerdo, tendría que extenderme mucho más y creo que no es el momento ni el lugar ahora, pero no estoy de acuerdo y esa cifra dista mucho de ser la real. ¿Pero en base a qué? Porque, a ver si... A la propia experiencia... Nos tendremos que creer al Consejo General del Poder Judicial, digo yo. Vamos a ver.
Pregunto, Sí, que el argumento estará basado seguro en alguna cosa. Sí. Mira, para que la gente lo entienda, con un caso práctico. En un caso que yo he llevado, donde a un señor se le denunciaba por un hecho muy concreto, a una hora muy concreta, y nosotros pudimos demostrar que ese señor había sido imposible que cometiera esas lesiones porque estaba a muchos kilómetros de distancia siendo grabado por unas cámaras de seguridad de un parking, esa denuncia se puede entender que es absolutamente falsa, porque no es que la señora no haya podido probar la culpabilidad del señor, sino que el señor ha podido probar sin ningún género de duda que era inocente. Fiscalía no dedujo testimonio. Es decir, esta denuncia no va a computar como denuncia falsa. Y la única manera de que esta denuncia compute como denuncia falsa es que este señor pues gaste un dinero, un tiempo y todo lo que esto conlleva en querellarse contra esta señora. Y no todos los señores, no todas las personas, ni pueden hacerlo económicamente ni emocionalmente están dispuestos. Por eso digo que los datos que arroja el Consejo General del Poder Judicial distan mucho de ser correctos. Sandra, cerramos contigo. Raquel. Ay, perdona. No te preocupes. Precisamente la memoria de la Fiscalía General del Estado, año 2017, se interponen 166.260 denuncias, 23 causas se incoan por denuncia falsa, 2 sentencias condenatorias. Desde 2009 hasta la actualidad, 96 condenas por denuncia falsa, que significa 0,0078 del total. Pero hay 2 razones por las que se sigue hablando de denuncias falsas. Primero, porque hay muchas mujeres, que denuncian y tras la denuncia se acogen a lo que se llama la dispensa de deber de declarar. Es decir, todos tenemos deber de declarar, salvo determinados sujetos, entre ellos los cónyuges o las parejas de hecho, y por lo tanto se acogen. ¿Por qué? Es un modus operandi normal en las víctimas de violencia. No llegan a poderse enfrentar a un proceso penal que es muy duro y más también para una víctima, para cualquier víctima, pero más para una víctima de violencia de género. Y en segundo lugar, porque la prueba es muy complicada. En muchos casos hay sentencias absolutorias cuando una mujer ha denunciado, hay un proceso penal, pero como los actos se realizan normalmente en el ámbito doméstico, en el domicilio, pues y el testimonio, lo único que sirve es el de la víctima y el del maltratador o presunto maltratador, hay sentencias absolutorias. Por eso se habla de denuncias falsas cuando no lo son. Bueno, pues muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos, por el debate vivo, intenso, de algo que estos días pues está en boca de mucha gente y queríamos un poco aclarar las cosas y escuchar las voces. Gracias a las 3. Gracias. Buenas noches.